Dile al que está a tu lado. Ho. Curios. Engus. Ho curios engus. ¿Qué significa? Dile al que está a tu lado. El Señor está cerca. Ho curios engus, el Señor está cerca. Eso dijo el apóstol Pablo aquí en Filipenses. Vamos a leer en este momento capítulo 4 del verso 1 hasta el versículo 9. Dice así: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. La prédica se llama hoy día la paz de Dios y el Dios de paz, porque eso aparece aquí, ¿no? La paz de Dios y el Dios de paz. Vamos a observar un ratito algunos pasajes rápidamente. Mateo 24:6. ¿Alguien me lo puede buscar? Otro pasaje, Marcos 13:7. Juan Carlos, por favor, me va a buscar Marcos 13:7. Y por favor, alguien más me va a buscar. Nelson, por favor, me puedes buscar también Lucas 21:9. Es muy bueno que están viniendo con sus cuadernos, con sus anotaciones, donde pueden estar escribiendo. Eso es perfecto, ¿no? Así debemos venir. Y animo a los que se han olvidado sus cuadernos hoy día, pueden traerlos siempre. Amén. ¿Qué dice aquí Mateo 24:6? Dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Luego dice Marcos 13:7, por favor, Juan Carlos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Gracias. Nelson, fuerte. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que éstas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Gracias. Nosotros, especialmente nosotros como alemanes, yo como alemán, y muchos otros también en el mundo, los viejos, y cuando nosotros estudiamos la historia de la humanidad, hay algo que realmente ha marcado muy fuerte en los últimos décadas o los últimos 100 años.
algo muy fuerte, toda la humanidad, ¿no? Me refiero a la Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿no? Eso realmente ha marcado muy fuerte, muy poderosa, muy negativamente la humanidad entera en todo el planeta Tierra. Y desde 1945 pensamos muchas veces, yo por lo menos como alemán, y yo creo que aquí nosotros como bolivianos también, pero bueno, desde esta vez tenemos paz, desde esta vez nosotros vivimos en una tranquilidad donde hay paz, donde hay prosperidad, estamos avanzando científicamente y todas estas cosas. Y nos asustamos de repente cuando escuchamos ahora, ¿no?, esos conflictos ahí de Corea del Norte, ¿verdad?, que siguen haciendo sus tests, ¿no?, sus pruebas balísticas, sus pruebas de los cohetes, las armas, y entonces como que nos hace recuerdo, wow, o sea, ¿en qué mundo vivimos?, ¿no? Y es interesante que el Señor Jesucristo, por un lado dice la palabra de Dios, el Señor está cerca, más adelante vamos a verlo. Pero por otro lado también dice que va a haber guerras, va a haber rumores de guerras, se va a escuchar montones de cosas. Y dice el Señor Jesucristo algo muy interesante, sin embargo, todavía no es el fin inmediatamente, ¿no? Como que realmente nosotros vivimos en una época, aunque nos parezca de paz, sin embargo debemos darnos cuenta algo. Desde 1945, esas décadas en las cuales vivimos nosotros, durante todo ese tiempo, más de 80 naciones están involucrados en guerras. A partir de cuando se terminó la guerra mundial, sin embargo, 80 naciones están involucrados en guerras. A veces nosotros escuchamos, ¿no?, ay, la tercera guerra mundial, porque hablamos de la primera y de la segunda y la tercera. Y no nos damos cuenta, si nosotros viviríamos en otras partes del planeta, la tercera guerra mundial está vigente. Oye, si hablamos de 80 naciones, de 80 países que están involucrados en guerras y conflictos y rumores de guerras, entonces debemos darnos cuenta, pero estamos viviendo en la tercera guerra mundial. Desde 1945, en esos 80 países que están involucrados en guerras, hubo más de 10 millones de muertos y 52 millones de refugiados. Eso es incluso más refugiados que en la Primera y Segunda Guerra Mundial juntos. Mitad de este número, 52 millones, son niños. Menciona solamente lo más conocido, 5 conflictos muy graves que tienen un potencial para elevarse a conflictos a nivel mundial. Está en primer lugar la guerra en Siria en este momento, que no solamente es un conflicto contra ISIS, sino al mismo tiempo se ha armado y se ha animado a hacer un conflicto nuevamente entre Estados Unidos y Rusia. El segundo conflicto que tiene potencial hacia algo a nivel mundial es la guerra entre India y Pakistán, que está durante muchos años, donde grupos radicales en esos países y están involucrados China y Estados Unidos también. Luego tercero es China-Japón. Es un conflicto por las islas Senkaku, donde también Estados Unidos está involucrado. Cuarto, el conflicto entre China y Estados Unidos. Es por el conflicto, lo que acabo de mencionar, de Corea del Norte. Y 5, entre Ucrania y Rusia, que Ucrania es un país soberano, pero Rusia ha invadido y ha entrado. Y toda la OTAN, o sea, muchos países del occidente están involucrados en esto también. Pero ni siquiera estamos yendo muy lejos. No nos olvidaremos de las guerras internas y contra los carteles de narcotraficantes en México, donde solamente desde el 2006 murieron más de 500,000 personas en México. Luego las guerras contra la FARC en Colombia, donde murieron más de 220,000 personas. Y el conflicto en Venezuela, que lo han llamado la revolución bolivariana. ¿Saben cuántos murieron en ese conflicto en Venezuela? Desde 1999, o sea, los últimos 17 años, murieron en ese conflicto en Venezuela 250,000 personas.
No estoy aquí inventándome números por si acaso, ¿no? Tú mismo puedes averiguarlo, puedes mirarlo en los noticieros, etcétera, etcétera. Y ahí tú vas a encontrar esta realidad. Por otro lado están las guerras y conflictos familiares. Está la violencia familiar, está la infidelidad en las familias. Los divorcios se han multiplicado en Bolivia. Hoy día, en el año 2016, estamos en el 2017, pero no hay números todavía y sigue subiendo. Cada día hay 50 matrimonios que se divorcian solo en Bolivia. Cada día. Al año son 18,000 matrimonios que se divorcian. 8 de cada 10 matrimonios va a llegar al divorcio. Las causas de divorcio: malos tratos, exceso de discusiones, violencia, expectativas erróneas, o sea, creen algo del matrimonio que no lo es después, desigualdad entre los dos, la mala comunicación, la infidelidad, el abandono del hogar, la falta de comida. Entonces eso también causa guerras, no solamente a nivel internacional y entre los países, sino también en nuestra propia familia. Y yo creo que todos tenemos de alguna manera familiares en nuestro entorno que se han divorciado, y tal vez muchos incluso. Y luego es un tercer nivel de guerras, de lo que necesitamos entender acá, ¿no? Las guerras con conflictos interiores de cada uno de nosotros, ¿no? Existen los conflictos personales, guerras personales dentro de uno mismo. ¿Por qué? Por el miedo, por el egoísmo, hay depresión, falta de descanso, las causas, la preocupación, la drogadicción, el negativismo en el pensar, falta de economía también, de no experimentar, de ser comprendido por los demás, pensamientos de suicidio. Entonces esos son también conflictos y guerras entre nosotros. Y en medio de todo esto, todo lo que nosotros vemos, y realmente, como dice la palabra, no os asustéis. Podemos asustarnos y ver, wow, ¿qué está pasando? No ha venido el Señor Jesucristo para proclamar la paz y para que vivamos mejor y todo eso. Y necesitamos entender algo. Hay una palabra en medio de eso, tiene que resonar en nuestro corazón, tiene que realmente lucirse en nuestro corazón. Hay una palabra en medio de nuestro corazón, tiene que trayéndonos un tremendo ánimo y una tremenda paz en nuestro corazón, que dice el apóstol Pablo: ho curios engus, el Señor está cerca. Es la palabra mayor que tiene que realmente animarnos, que realmente tiene que fortalecernos, donde realmente nosotros podemos agarrarnos de esta palabra y decir: Señor, tú vas a venir y tú vas a venir pronto, y te damos gracias, Señor. Y hasta mientras, ¿cómo vamos a vivir? Eso también nos dice el apóstol Pablo. Como les dije, la paz de Dios y el Dios de paz. Sin embargo, nosotros, para que realmente nosotros tú y yo podemos experimentar la paz de Dios, las Escrituras nos da una receta y una medicina bien definida. Cómo tú y yo podemos realmente experimentar, por un lado, la paz de Dios en nosotros, y podemos vivir en la presencia del Dios de la paz. Vayamos por favor Romanos capítulo 13 rápidamente, versículo 11 y 12, donde realmente el mayor ánimo que la palabra de Dios nos da a nosotros justamente es esto. Y dice: y esto conociendo el tiempo. Conociendo el tiempo, realmente por eso me pareció importante conocer el tiempo en el cual vivimos nosotros, por un lado a nivel mundial, a nivel familiar y a nivel personal. Conociendo el tiempo, y dice que ya es hora de levantarnos del sueño. Realmente el apóstol Pablo está diciendo: ¿hasta cuándo vamos a soñar? ¿Hasta cuándo la iglesia va a estar dormida y afanada en otras cosas? Pareciera contradecirse, ¿no? Dormida y afanada. Hay iglesia que está dormida realmente espiritualmente hablando, pero hay iglesia también, aunque esté dormida, al mismo tiempo está afanada, pero en otras cosas de lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces dice aquí el apóstol Pablo, el Espíritu Santo, a cada uno de nosotros, conociendo el tiempo, que ya es hora. Dile a que está a tu lado: ya es hora.
Ya es hora de levantarnos del sueño, es decir, de que uno está durmiendo, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y se refiere a la segunda venida de Cristo. Está más cerca. Y dice la palabra, desde que yo he creído en el Señor Jesucristo hasta el día de hoy, Cristo ya está más cerca. Hasta es lógico, ¿sí o no? La noche está avanzada. Oye, la noche está avanzada, o sea, hay que entender el tiempo en el cual vivimos. Cada vez va a ser más rumores y guerra y más problemas, y la familia está desintegrándose, y toda la politiquería y todas las leyes están ayudando, ¿sí o no? Para la desintegración de la familia. Me llamó mucha atención, he estado viendo un reportaje de mi país, de Alemania, acerca del alcoholismo. Es terrible, ¿no? Pero no hay nadie que promueve leyes para que se pueda disminuir el alcoholismo, y lo mismo ocurre en Bolivia. ¿Quién hace leyes para que el alcoholismo se disminuya, para que la drogadicción se disminuya en nuestro país, en mi país? ¿Quién hace leyes? Nadie. Pero para la desintegración de la familia, rápidamente han sacado leyes. Para que los bebés puedan ser abortados, los que no son queridos, los que tienen discapacidades posiblemente, hay que abortarlos. Rápidamente sacan leyes. Pero realmente cosas realmente terribles que destruyen la sociedad. Todo sigue normal, para que siga destruyéndose. Por un lado, cosas que realmente valen la pena buscan destruirlo, y lo que está destruyéndolo no hace nada. Ese es el mundo en el cual vivimos, y la noche está avanzada. Pero ¿cuál es la palabra que Dios nos dice a nosotros? Que Dios te dice a ti y a mí. Pero el día también está cerca. ¡Wow! Pero el día también está cerca. Al mismo tiempo, la noche está avanzada. El pecado avanza con poder en este mundo. Pero no hay que olvidarse, el Señor está cerca. El Señor está cerca. Y realmente entendiendo lo que dice Pablo acá, entendiendo lo que dice aquí el Espíritu Santo, la Escritura, está diciendo, mientras la noche más avanza, el día se acerca cada vez más también. Entonces la noche está avanzada, pero también no hay que olvidarse, el día también se acerca. Amén. Pero ¿qué es lo que debemos hacer entonces? No solamente es para animarnos, ¡ay, qué lindo!, sino para que tú sigas viviendo como tú debes vivir delante de Dios. No solamente creer, bueno, ya el Señor está cerca. No, lo importante es qué vas a hacer hasta mientras todavía la noche está vigente. ¿Qué debemos hacer? Desechemos pues las obras de ¿qué? De las tinieblas, y vistámonos ¿de qué? De las armas de la luz. Ahora vamos a aprender en esta mañana cuáles son las armas de la luz, realmente para que en nosotros pueda establecerse esta confianza, esta esperanza, esta paz de Dios en medio nuestro. Amén. Vayamos a Filipenses entonces capítulo 4, donde hemos estado, verso 5. Pablo dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Entonces realmente aquí la palabra de Dios tiene un gran interés de cómo tú te vas a presentar en este mundo, cómo tú vas a moverte, qué acciones realizas. En otras palabras, cómo vas a tratar a los demás. Pero toma en cuenta, dice Pablo, de cómo tú tratas a los demás, toma en cuenta algo: el Señor está cerca. O está cerca porque tú maltratas a los demás, entonces Dios nos va a juzgar de esto. O si somos nosotros, aunque tratemos bien a los demás, pero nos tratan mal, entonces el Señor también nos va a consolar y nos va a recompensar. Amén. Es un mensaje muy fuerte la palabra. Entonces el Señor está cerca. Ese es un arma de luz, es un arma en nuestros corazones que tiene que ser fuerte en nuestro ser. Verso 6 dice, como Él está cerca, por tanto, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda ¿qué? Oración y ruego, y con qué más, con acción de gracias. Muéstranos por favor un ratito Ezequiel, aquí Mateo 6:25, donde el Señor Jesucristo, justamente cuando Él comienza con su mensaje del evangelio del reino de Dios, y justamente nos habla de los afanes de la vida,
que realmente el ser humano necesita tratar este tema en su vida. Cada uno de nosotros necesitamos tratar ese tema en nuestro corazón y en nuestra mente más que todo. Los afanes de la vida. Cada uno se afana tal vez por diferentes cosas, pero está ahí el afán de la vida vigente en cada uno de nosotros. Entonces es un mensaje muy importante dentro del Evangelio del Reino y cómo vamos a tratar este sentir en nosotros, este deseo en nuestros corazones de afanarnos por nuestra vida y de alargar nuestra vida, etcétera, etcétera. Y aquí, ¿qué afanes menciona? O sea, los más comunes puede ser cualquier otro afán también de la vida. Dice, por tanto os digo, no os afanéis. Es un mandato que el Señor Jesucristo aquí nos da. No os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir, ¿no? Entonces cualquier cosa, ¿no? O de trabajo, o de falta de dinero, la familia, lo que sea, ¿no? Cualquier afán podemos nosotros desarrollar en nuestro corazón. Pero dice el Señor Jesucristo, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? O cualquier afán que tú te afanes, ¿no es la vida más que esto? Eso está diciendo Jesús. ¿No es la vida más? Y el Señor Jesucristo nos quiere llevar a un verdadero estilo de vida, a una real vida en nosotros. Y dice en el versículo 31, no os afanéis. Otra vez, dile a que está a tu lado, no te afanes. No, casi hacemos robotar, ¿no? Pero déjame que me afane nomás, ¿no? Déjame nomás. Es por lo menos algo lo que puedo hacer en mi vida, afanarme, ¿no? Entonces Jesús dice, no os afanéis, pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos o cualquier otra cosa, dile a que está a tu lado, o cualquier otra cosa, lo que te gusta afanarte, ¿no? Verso 32, no te afanes. Ahora, eso es interesante. Realmente para el Hijo de Dios, para el discípulo y la discípula de Cristo, está encima de cada uno de nosotros como subrayado y resaltado, no te afanes, no te afanes. ¿Por qué? Porque no es de los hijos de Dios. De los hijos de Dios no es la preocupación. De los hijos de Dios no es el afanarse de la vida. Los gentiles sí lo hacen, los que no conocen a Dios, los que no viven con Cristo, ellos lo hacen porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Entonces, ¿de qué te afanes? ¿Qué beberemos? ¿Qué comeremos? ¿Dónde vamos a vivir? ¿Cómo vamos a vestir? ¿Qué voy a hacer? ¿Acaso tu Padre no sabe esto? ¿Lo sabe o no? Ahí está la fe, ¿te das cuenta? ¿Lo sabe? Sí. Y justamente, ahí quiero llegar. A ver, verso 31 otra vez. Justamente el afán de la vida, hay algunos falsos hoy día, aprovechan. Como es algo natural, algo normal que nos afanemos, ¿no? Por tal cosa que vamos a comer, cómo vamos a estar. Y más que todo nuestro afán es de lo económico, ¿sí o no? Y hay falsos profetas, falsos maestros, falsos predicadores que dicen, ven, tienes esta preocupación. En vez de decirnos, no debes preocuparte por eso. ¿Saben qué nos dice? Ven aquí Dios te va a dar todo eso. Afanate nomás, mientras mejor y más de afanes, entonces aquí vas a venir aquí a nuestra congre. Porque nosotros predicamos la prosperidad y te va a prosperar Dios. Pero eso no es el mensaje de Dios. ¿Alguien me está entendiendo? Justamente aprovechando esta oscuridad de nuestro corazón, el afán de la vida, hay algunas falsas iglesias aprovechan este afán en nosotros para lucrar con nuestras vidas. ¿Alguien me está entendiendo? Ahora sí, 33. Ya nos ha dicho, eso hacen los gentiles, pero vuestro Padre sabe de lo que tenéis necesidad. Y nos dice, sin embargo, no solamente nos dice no debes afanarte, sino que nos dice al mismo tiempo, más bien lo que debes hacer no es afanarte. Lo que debes hacer es pactar, ¿no ve? Levantar el teléfono antes era levantar el teléfono, hoy día es marcar el celular, ¿no? Eso debemos hacer. Eso debemos hacer, pregunto. ¿Qué debemos hacer de verdad? En vez de afanarnos, buscar otra cosa.
no tu vida, no mi vida, no qué comeremos, no qué beberemos, qué vestiremos y dónde voy a vivir y qué voy a trabajar, etcétera, etcétera. Lo que debes buscar es primeramente el reino de Dios y su justicia, porque las demás cosas, ¿cómo van a venir? Todas esas cosas serán añadidas. Si tú vives en el reino de Dios, si tú realmente buscas con intensidad el reino de Dios y de estar agradable delante de Dios, tú vas a darte cuenta en algún rato Dios te manda a trabajar. Y ahí Dios ya te está dando tus añadiduras. ¿Alguien me está entendiendo? O sea, la palabra no dice que debemos pactar o que debemos ofrendar o dar nuestro diezmo para que nosotros podamos ser prósperos. Para que tú seas próspero, en primer lugar, la palabra de Dios dice que tienes que trabajar. Y esos muchachos aquí, los jóvenes, ¿qué tienen que hacer? Tienen que trabajar también, pero en sus estudios. Y sacarse y quemarse las pestañas para que sacan buenas notas, ¿sí o no? ¿Cómo es? Ya está terminando, ¿no? Ya va a trabajar, ya va a obedecer a Dios. Ya está obedeciendo, ¿no? Sacando buenos títulos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, realmente nos damos cuenta cuando buscamos primeramente el reino de Dios, nos damos cuenta cómo Dios prospera. Aquí no venimos porque quiero ser próspero. No voy a dar mi diezmo aquí porque yo quiero más. Si yo doy $1 aquí, me va a dar 1,000. No, esas sonceras, dile que estas sonceras son estas. ¿Saben por qué venimos acá? Con el corazón agradecidos al Señor. Por eso venimos aquí y queremos ser parte de proveer para la obra de Dios. Y de corazón y de voluntad. Cuando Moisés levantó una tremenda ofrenda en medio del pueblo para la casa de Dios, ¿qué dice la palabra? Todos los que Dios los ha movido su voluntad y su corazón. No era por obligación. Yo más bien voy a poner un cartel aquí adelante, cuidado, no es por obligación, es por tu voluntad. Que tú hasta puedes decir, porque a veces dicen hoy día, no, los que no conocen a Dios, no depende, en tu iglesia me está obligándote para que das tu diezmo. Y tú puedes responder claramente, no, yo doy mi diezmo por mi voluntad. Yo como Rainer doy mi diezmo por voluntad. A mí nadie me obliga. Lo único que me obliga es mi amor hacia el Señor. Y el amor hacia la obra para que siga avanzando. Amén. Esa es la obligación que yo siento. Pero no es una obligación porque alguien me diga o lo que sea. No, sino es por el Señor. Amén. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, ¿qué dice? Os serán dadas por añadiduras. ¿O qué dice? Esas cosas os serán añadidas. Verso 34. Así que no os afanéis por el día de mañana. Porque el día de mañana traerá su afán o su propio afán. Basta que cada día tiene su propio mal, su propia preocupación, ¿no? Entonces, es que es así. Nosotros debemos vivir realmente en el ahora. ¿Qué voy a hacer ahora? Mañana ya tendrá su propio afán. Hoy tienes que ocuparte, no preocuparte tampoco, ¿no? Hoy tienes que ocuparte en lo que Dios quiere de ti. Amén. Entonces, en primer lugar, anótense eso, para que la paz de Dios pueda llegar a tu corazón, tú necesitas creer en esta esperanza que el Señor está cerca, que el Señor te va a defender, que el Señor está contigo. Ahí tienes que comenzar. Segundo, no te va a ayudar para buscar la paz en tu corazón y en tu hogar. No te va a ayudar el afán y la preocupación. Más bien es veneno para tu paz. El afán y la preocupación es veneno para tu paz interior. ¿Alguien me está entendiendo? Es como en el mundo, ¿no? Vamos a levantar más armas y más guerra y más armas nucleares y cada vez más potentes y cada vez más fuertes, porque así vamos a hacer la paz. ¿Tú crees? ¿Tú crees que en un comportamiento como el presidente de Estados Unidos muestra en este momento así medio torpe, medio sonso en algunos aspectos, ¿no? ¿Eso promueve la paz? Responder con el mismo afán, con las mismas palabras y con las mismas amenazas. ¿Qué dice la palabra de Dios? Si él fuera creyente, ¿qué dice la palabra de Dios? La blanda respuesta quita la ira. Si ahí el otro está provocando, qué sé yo, no, debe buscar, ¿no? Y orar y buscar sus consejeros a ver qué blanda respuesta podemos dar para pacificar los ánimos, como decimos.
Cuando tú ves dos personas que están peleando, ¿hay que meterle más calma o hay que dar una blanda respuesta? Y sirve para tu vida también. Si tú estás ahí en afán con otra persona y casi peleando y qué sé yo, ¿cómo vas a lograr el apaciguar el asunto? Tal vez a veces con callarse, a veces más que suficiente. ¿Alguien me está entendiendo? A veces simplemente callarse, ya cierra la boca ya. Y ahí de repente ya empieza a calmarse el asunto. Pero dale más y lo otro. Y ahí dándose el uno al otro y atacando. ¿Qué va a pasar? Nada, cada vez más guerra. Dile a que está a tu lado. El afán y la preocupación es veneno para la paz. Y tercero, ¿qué más necesitamos hacer? ¿Qué más necesitas tú hacer para que la paz de Dios pueda llegar a tu interior, a tu corazón? En primer lugar, un buen enfoque de que el Señor está cerca. Segundo, no afanarte ni preocuparte. Y tercero, dice el apóstol Pablo aquí, debes hacer presente y hacer conocer delante de Dios tus peticiones, tus necesidades, lo que tú ves, por lo que tú te preocuparías, pero no quieres preocuparte. Y en vez del afán y de afanarse y de preocuparse, debes hacer ¿qué? Preséntalo delante de Dios con oración y ruegos. Amén. Es la tercera arma de la luz. Tal vez ustedes pensaron, ahora nos va a dar eso de la armadura. Eso es para otra cosa. En primer lugar, o sea, ¿para qué te vas a ocupar de la guerra espiritual si hay guerra en el corazón? ¿Para qué? Si en tu corazón no hay paz, ¿para qué te vas a ocupar de la paz espiritual? ¿Alguien me está entendiendo? Busca primero la paz dentro de ti y son las armas de luz. ¿Cuál es la arma de luz? El Señor está cerca. No te preocupes ni te afanes y haz oraciones y ruegos. Armas de luz. Amén. Dice aquí el apóstol Pablo, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿De qué manera? En toda oración y ruego. Entonces, ¿qué es oración? Normalmente nosotros decimos, bueno, orar es hablar con Dios. Es mucho más. La oración expresa, de ahí viene etimológicamente la palabra en griego. La oración expresa deseos. La palabra oración en griego es deseos. Pero hay que saber qué deseos debemos desarrollar nosotros. Y ahí te hago una pregunta. Cuando tú oras, ¿deseas a Dios y su obra en tu vida o solo su obra? Solo que obra en tu vida, pero no buscas a Dios realmente, no deseas a Dios realmente. Y es un problema. Si tú no entiendes que la oración es en primer lugar el deseo, expresar el deseo hacia Dios. Oración es en primer lugar adoración, no petición en primer lugar. La petición está involucrado en la palabra los ruegos. Pero cuando Pablo habla aquí de oración, está en primer lugar, expresa a Dios. ¿Tienes necesidades? Sí. Entonces expresa a Dios en primer lugar que tú le necesitas a Él primero. Por eso dijo el Señor Jesucristo, buscad primeramente, ¿qué cosa? El reino de Dios, el deseo hacia Dios. Señor, quiero conocerte más a ti. Señor, quiero vivir más contigo. Señor, realmente quiero agradarte, quiero estar contigo, Señor. Esa es oración en primer lugar. Un deseo, pero no que Dios te dé cosas o que te solucione cosas. Eso no es oración. Oración es en primer lugar hacia Él. Amén. Pero normalmente cuando escuchamos la palabra oración, ¿qué hacemos? Yo quiero esto, yo te pido esto y aquello, y el uno y el otro, y ayúdame en esto. Y cuando descubrimos que la verdadera oración, Señor, en primer lugar, te quiero a ti. Es como en la pareja, como en el matrimonio. Es feo, ¿no es cierto?, que en el otro hay un interés económico, ¿o no? Es feo. Me he casado contigo porque quería pasarlo mejor en la vida, ¿no? Y yo pensé que te has casado conmigo porque querías estar conmigo, porque tú me amabas. No, ¿qué te crees? ¿Te crees gran cosa o qué? Así nos responde incluso, ¿no? Entonces, la oración tiene que expresar esto. Yo te quiero primero a ti, Señor.
No tu obra, no tus milagros, no lo que tú puedes hacer, la solución que puedes traer a mi vida, porque muchas cosas yo también voy a tener que obedecer, pero en primer lugar te quiero a ti, Señor. Observan ustedes, Salmo 37:4. Esa es la oración bíblica, la oración más bíblica, más concentrada. ¿Cómo tiene que ser hecha tu oración cuando tú oras? Cuando tú te levantas en la mañana y oras, o en el mediodía, o en la tarde, en la noche, cuando tú oras, ¿qué sentido das a tu oración? Y ese es el sentido correcto en la oración. Dice en primer lugar, deleítate a sí mismo en Jehová. Es primero, esa es oración. Primero que te deleites, que estés feliz por su presencia. ¿Se recuerda lo que es salvación? ¿Se recuerdan lo que era salvación? La salvación no es ser librado del infierno y de la ira de Dios. La salvación consiste en a través de la cruz de Cristo ser puesto en una nueva relación con Dios. Esa es la salvación. Y la oración tiene que expresar justamente esto, que tú puedes deleitarte en el Señor en primer lugar. No que tú tengas afanes, no que tú tengas peticiones. Yo he escuchado gente decir, Señor, yo me voy a convertir si tú me ayudas en eso, si tú haces esto. Presentan ahí de repente condiciones delante de Dios. Eso no es conversión. ¿Han escuchado eso, no? De algunas estrellas, de algunos cantantes, actores, que sé yo. Señor, si tú haces eso en mi vida, voy a darte toda mi vida. ¿Cómo se funciona así? El Señor Jesucristo diría más bien, ¿qué estás pidiendo condiciones para entregar tu vida? Cuando yo más bien ya te he dado todo, yo he dado mi sangre, yo he dado mi vida por ti. Tú ya no puedes hacer condiciones, más bien tú tienes que venir a mi presencia y decir gracias y punto. Aunque no me des nada, aunque no me bendijeras nada, aunque mañana me muera, gracias Señor, porque estoy en esta nueva relación contigo. Ahora puedo deleitarme en ti, Señor. Esa es oración. ¿Alguien está entendiendo lo que es oración? Esa es oración, lo que dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Que puedes gozar su presencia, puedes estar feliz de tenerlo en tu vida, que Él te haya salvado y te haya puesto en esta hermosa relación con Él. Soluciona o no, porque muchas cosas también tú vas a ser parte en la solución. ¿Alguien me entiende? No es simplemente Dios va a solucionar cosas. Tú mismo serás parte. Tú mismo tendrás que obedecer para que las cosas se solucionen. Pero lo que realmente tienes que hacer, lo que es necesario en tu vida, buscar en primer lugar el reino de Dios. Decir, Padre, tu nombre sea santificado. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, no la mía. Y quiero deleitarme en tu presencia. Amén. Si haces esto, Dios en su misericordia, no tienes un derecho a eso, sino en su misericordia, en su gracia, ¿qué va a hacer Dios? El resto de que Él te concederá las peticiones de tu corazón será también por misericordia. Por eso cuando Dios nos bendiga de repente con algo, ¿qué se hace? Da gracias a Dios. Y si no lo haces, si no te da algo, ¿qué se dice? Gracias Señor por no dármelo. Necesitamos entender, ¿sí? Dios puede hacer eso. Yo lo he experimentado y muchos de nosotros hemos experimentado las bendiciones de Dios. Pero eso es ¿por qué? Por su misericordia. Concederá las peticiones de tu corazón. Pero ¿qué tenemos que hacer? Más que todo, deleitarnos en Él. Eso es la oración. ¿Y qué es el ruego? El ruego viene de la palabra de clamar. ¿Y sabes a base de qué? La base del clamor a Dios es su misericordia. Justamente la base que tú puedes clamar, Señor, yo me deleito en ti, tú eres lo más importante en mi vida. Y si tú me bendigas, amén. Y si no lo haces, también amén, Señor, te voy a dar gracias. Pero igual, por si acaso, Señor, ¿no? Te presento esto, Jesús. Señor, ayúdame en tal cosa, en el uno, el otro. Ayuda a mi hijo para que pueda salir bien en su colegio. Ayuda a mi matrimonio. Ayúdame a mí. Ayúdame, Señor, que pueda encontrar trabajo. Señor, en el uno, el otro. Y Dios responderá con su misericordia. Porque Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos.
Pero quiero que entendamos algo. Será por misericordia. No porque grandemente clama, yo he clamado, sino porque es por su misericordia. Pero eso nos tiene que ayudar, queridos, para no afanarnos, para que podamos sacar este veneno de nuestro corazón, para que pueda llegar la paz de Dios a nuestros corazones. Y una última cosa, lo que necesitamos hacer, dile al que está a tu lado, necesitamos practicar la verdadera, van a entender eso lo que voy a decir ahorita, y lo voy a explicar también al mismo tiempo. Necesitamos practicar la verdadera Eucaristía. No, pero eso hay los católicos y todo eso hacen esas cosas. Espérate pues, yo te voy a explicar. Pero eso necesitamos. Nosotros, para que la paz de Dios pueda llegar a nuestros corazones, necesitamos creer que el Señor está cerca, tener esta esperanza en el corazón. Por otro lado, debemos prohibirnos a nosotros mismos de preocuparnos. La preocupación viene de la distracción, porque estamos afanados y enfocados en algo lo que no debería ser. ¿Cuál debería ser realmente nuestro objetivo de vida? Él. Y sean agradables y vivir en su reino. Amén. Y luego vamos a orar, vamos a adorar más que todo al Señor, vamos a buscarlo a Él, y con nuestro clamor basado en su misericordia vamos a pedirle: Señor, esto, Señor, por favor, ayúdame aquí, Señor, lo uno, lo otro. Pero el cuarto lugar, lo que necesitamos practicar es la verdadera Eucaristía. Y no me estoy equivocando, les voy a explicar. La palabra que utiliza aquí el apóstol Pablo justamente es Eucaristía. Eucaristía, transliterado al castellano, lo que utiliza la religión, la Eucaristía. Pero ellos lo utilizan en otro sentido, ¿verdad? Donde Cristo es sacrificado cada vez de nuevo. Eso no es lo que creemos. Por eso digo la verdadera Eucaristía. ¿Y qué es? Pues lo que dice aquí: ¿cómo nosotros podemos sacar el veneno de guerra en nuestros corazones? Debemos colocar nosotros en nuestras vidas, en nuestros corazones, la verdadera Eucaristía, es decir, acciones de gracias. Acciones de gracias. Que tú puedes empezar, tengas o no tengas, hayas recibido la ayuda o no, que tú ya puedes dar gracias al Señor. Y no simplemente por la fe, porque me va a dar. No, te dé o no te dé. ¿Me explico? De darle gracias igual, Señor, porque tú eres digno de que yo te dé las gracias. Queridos, ese es el verdadero pueblo de Dios. Esa es la verdadera fe, de darle gracias a Él, porque hemos entendido, porque Él es digno de toda gratitud. Y no recién cuando te haya ayudado y bendecido, sino simple por el hecho que te haya salvado, que te ama aunque eras pecador, te haya salvado, te ha puesto en esta relación y puedes pasar la eternidad con Él. Simple por este hecho, tú puedes ya darle las gracias por toda la eternidad. Observaremos aquí en 1 Tesalonicenses 5:18. Nosotros estamos muy acostumbrados a dar gracias por lo que hemos recibido. Sin embargo, el discípulo y la discípula de Cristo debe acostumbrarse para que realmente la paz de Dios pueda llegar a tu corazón. Necesitamos realmente practicar eso, de dar gracias al Señor, no por las cosas, sino dar gracias, ¿qué dice? En todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Oye, es la voluntad de Dios que tú le das gracias. No porque eres bendecido, no porque has recibido algo, sino que realmente porque tú entiendes, porque esa es la voluntad de Dios. Y yo he entendido, cuando uno vive en la voluntad de Dios, ahí llega la paz de Dios. Cuando nosotros nos enfocamos realmente en la venida de Cristo, que el Señor está cerca, que nosotros nos prohibimos de afanarnos y preocuparnos y distraernos por las cosas del mundo y los afanes de la vida. Y tercero, si nosotros hacemos oraciones, le adoramos a Él, nos deleitamos en Él, nosotros clamamos a Él porque creemos en su misericordia. Y cuarto, porque nosotros hemos entendido, esta es la voluntad de Dios, que yo le dé gracias en todo. Y Pablo comienza toda esta enseñanza con lo siguiente:
Regocijaos en el Señor. ¿Cuántas veces o cuándo? ¿En qué momento? Siempre. Siempre. Y Pablo dice, y lo repito para que no se olvidan, regocijaos. ¿Cómo puede ser el gozo demandado? ¿Qué te parece? Así es Dios. Dios te demanda alegrarte. Dios te demanda que tienes que estar con gratitud en el corazón. ¿Saben por qué? Porque hay algo que realmente, cuando tú entiendes esto, esas armas de luz para tu vida, si tú aplicas esas armas de luz en tu vida, hay algo que la palabra de Dios, que Dios mismo te promete. En eso no va a fallar el Señor. Yo no te puedo decir que todo lo que tú oras, Dios ya lo va a cumplir. Si tú le pides auto, te va a dar auto. En algunos lugares hacen eso, ¿verdad? ¿No? Si tú le pides casa, te va a dar casa, ¿no? Entonces, pero eso nadie puede prometer, ni Dios lo promete. Y Dios lo puede hacer en su misericordia, pero puede decir también, no, para ti no. Y Él sigue siendo tu Dios. Él sigue siendo tu Señor. Él sigue siendo tu Rey. Amén. Por ahí más bien Dios quiere ver esa actitud en primer lugar, que tú te deleitas en Él, y luego por su misericordia te puede bendecir. ¿Qué tal? Para que tú aprendas este mensaje. Pero hay algo sí o sí Dios va a cumplir contigo. ¿Qué dice el verso 7? Después de todas esas armas de luz, ¿qué va a pasar? 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué va a pasar? Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, realmente hay algo que tú siempre tienes que estar atento cuando tú oras al Señor, cuando tú des gracias al Señor. Hay algo que tú siempre tienes que esperar y tienes que estar consciente. La paz de Dios, cuando tú oras, la paz de Dios debe inundar tu corazón. Si eso no pasa, algo tienes que pedir al Señor que te dé luz. Señor, ¿por qué no está llegando la paz de Dios a mi corazón? Porque tu palabra dice, promete con toda claridad, la paz de Dios va a guardar mi corazón y mi mente. Y si algo está pasando, entonces, ¿dónde necesito de repente tal vez enfocarme más en el reino, enfocarme más en su presencia, enfocarme más en su misericordia y tal vez estar más agradecidos? ¿Saben? Nacemos quejándonos. El primer segundo que naciste, que saliste de tu mamá, ¿qué salió de tu boca? Queja. ¡Nah! ¿Cuál es tu queja? Yo lo entiendo y Dios me ha dado la traducción. Todos los bebés cuando nacen dicen lo siguiente: ¿para qué me sacan? Eso dicen los bebés, ¿no? Es un trauma, es un sufrimiento para los bebés cuando nacen, cuando tienen que pasar por ese canal estrecho y apretado, así, y la partida está jalando al bebé. ¿Para qué me jalas? ¿No? Y después cortan el cordón, ¿no? Eso más, ¿no? Entonces, claro, no entendemos, pero yo entiendo cuando gritan así los bebés, cuando grito así, ¿no? Entonces, así nacemos, quejándonos, estamos acostumbrados, ¿no? Y en el cristianismo, ¿qué hemos hecho? En vez de estar agradecidos, de aprender realmente la alabanza y la gratitud y de dar gracias al Señor, vivimos como en la frontera entre Brasil y Bolivia. ¿Qué idioma hablan ahí? Portuñol. ¿Y qué hablamos los cristianos? Quejabanza. ¿Así tiene que ser? Claro, aquí en el culto, Señor, te doy gracias. Llegamos, salimos de ahí afuera. Este pastor todo es tan largo. Ojalá venga el micro rápido y haga esto más. El micro tarda. Y no hay taxi por todo. Y llegó al almuerzo y ya no hay almuerzo. Y llegamos lunes y el jefe y todo queja. Y domingo, te alabamos, Señor. El Señor realmente entiende. Pero ¿qué te pasa? ¿Qué dice la palabra? Tienen que dar gracias a Dios en todo, porque esa es su voluntad, ese es su señorío. Cuando tú das gracias al Señor, estás expresando que vives en su reino. Vayamos a Juan 14, por favor, verso 26. Dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, por un lado, ¿qué va a hacer?
¿Para qué fue enviado el Espíritu Santo? ¿Qué dice? Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. 27, armas de luz para tu corazón. Y la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. ¿Cómo lo da el mundo? Cuando no hay conflictos, la gente siente paz. Pero cuando hay conflictos, no, todo es guerra. En cambio, tú y yo, tú como hijo de Dios, como hija de Dios, como discípulo y discípula de Cristo, tú puedes, hay una antigua canción, ¿se recuerdan? Tú puedes aún sentir esta paz de Dios, esta paz de Cristo en medio de conflictos y de tormenta. Amén. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Y dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Tenemos que estar confiados en el Señor y usar estas armas de Dios, estas armas de luz. Repito, estas 4 armas, tener un enfoque correcto de la segunda venida de Cristo. Segundo, prohibido para ti de distraerte y de preocuparte por los asuntos de esta vida, de este mundo. Tercero, adora y deleítate en primer lugar en el Señor y luego presenta tus clamos y tus ruegos ante Dios, porque crees en su misericordia. Pero más que todo, encima de todo, experimentar esa acción de gracias de que tú realmente estés agradecido al Señor. Y dice la palabra de Dios, por tanto, la paz de Dios va a guardar tu corazón y tu mente. Esas son las armas. Si lo usas, tú vas a sentir la paz. Si no lo usas, tú vas a sentir ese malestar. Entonces tienes que orar. Ahora, para que el Señor Jesucristo aquí también dice claramente, para que la paz de Cristo pueda llegar a tu corazón, verso 26, ¿qué tiene que pasar en tu vida? Eso es muy importante. No solamente, no es algo místico que la paz de Dios va a venir, sino es algo bien definido en la palabra de Dios. Cuando venga la paz de Dios a tu corazón, es cuando tú vives en el Espíritu Santo, enfocado en Él y no en las cosas de este mundo, ni en tus cosas, sino estás enfocado en el Señor, en el Espíritu Santo. Cuando tú eres enseñable, cuando tú aprendes la palabra de Dios, cuando tú te enfocas en conocer las cosas de Dios y que tú vives en lo que Él te va a recordar, entonces realmente la enseñanza y la paz de Dios van de la mano. Podría preguntarte, como siempre mi pastor ha preguntado, ¿cómo están? ¿Y qué decimos nosotros? Bien, con la paz de Dios. Y otros dirían, tengo problemas. ¿Pero sabes cuál es la respuesta correcta? Y es correcto. No importa si estoy bien o mal, estoy en Cristo. Ese es el enfoque correcto. ¿Cómo estás? En Cristo. Estoy en Cristo. Estoy enfocado en Él. No me estoy distrayendo. Tal vez tengo problemas, pero no quiero distraerme. Quiero deleitarme en Él. Quiero verme en Él. Y Él ya vendrá. La noche está avanzada y el día está cerca. Vamos a finalizar, porque aquí realmente la palabra de Dios tiene algunas armas muy poderosas todavía, que es más que todo aquí en nuestra mente. Dile a que está a tu lado, tu mente tiene que ser restaurada. Para que realmente el Dios de paz, ya no es la paz de Dios solamente, sino realmente el Dios de paz pueda bendecirte y pueda estar contigo y puedas sentir su presencia en tu mente. Tiene que pasar algo. Transformaos vuestro pensamiento a través de la renovación de vuestra mente, dice Pablo. Eso es lo que cada cristiano debe hacer. Romanos 12, 1 y 2 dice, ¿no? Entonces necesitamos nosotros experimentar una transformación de tu pensar. Entonces ahí, en ese sentido, para que el Dios de paz pueda llegar a nuestras vidas y pueda estar manifestándose en mi vida, en tu vida, es muy importante aprender a pensar correctamente. Nosotros pensamos, no, pero los pensamientos fluyen nomás. Eso es tu problema. Tu problema es que tú piensas que los pensamientos fluyen nomás. No, Dios te ha creado a imagen y semejanza de Él. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Por lo tanto, te ha creado con esa capacidad de manejar y dirigir tus pensamientos. ¿Se recuerdan lo que dijo Dios a Caín? El pecado está cerca, está ya queriendo entrar en tu vida, en tu corazón. ¿Qué dijo Dios a Caín?
tú debes enseñorearte de estas maldades. Tú debes dirigir bien tu vida, no debes distraerte, no debes afanarte en otras cosas, que yo quedé mal y él quedó bien. Maneja tus pensamientos, tienes que aprender, y es un aprendizaje, eso no va a venir, lo que te voy a decir ahorita no es de hoy a la mañana, no es que tú sales de aquí, ahora ya manejo mis pensamientos. No, tú tienes que aprender a manejar tu mente. Si no aprendes eso, toda la vida vas a estar ahí andando en medio, no sé qué pasa. Tú tienes que aprender a manejar tu mente. Si no manejas eso correctamente, la palabra de Dios nos dice claramente hacia dónde debemos pensar. Y en eso tú y yo debemos trabajar. La palabra dice, lo que piensa el hombre, tal es él. Lo que tú piensas. Y alguien dijo, cambia tu manera de pensar para cambiar tu manera de vivir. Eso es clave. Si tú aprendes eso, tú vas a empezar a ser de verdad otra persona. Y de verdad vas a llegar a ser un tremendo discípulo y discípulo de Cristo. Si no cambias tu forma de pensar, discúlpame que te diga así, nadie te va a poder ayudar, ni Dios. Porque Dios te manda, ocúpate en tu mente. Debes pensar correctamente. Porque yo te he dado eso. Tú no eres un robot. Claro, Dios podía ahorita y listo. Pero Dios, ¿cómo te ha creado? A imagen y semejanza de Él. Es decir, te ha puesto dentro de tu capacidad, de tu mente, te ha puesto dominio propio. Que tú mismo puedas señorearte, puedas gobernar sobre esto. Martín Lutero dijo algo muy interesante al decir, no puedo evitar que los pájaros vuelan sobre mi cabeza, es decir, los malos pensamientos y los demonios, ¿no? Que vengan ahí, no puedo evitar, pero puedo evitar que anidan en mi cabeza. Eso puedo evitar. ¿Cómo debemos pensar? Dice el verso 8. ¿Cómo debes pensar tú y yo? Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, dile a que está a tu lado, las cosas verdaderas. Todo lo honesto, las cosas honestas. Todo lo justo, las cosas justas. Todo lo puro, las cosas puras. Todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay alguna virtud, si algo digno de alabanza, ¿qué debes hacer? En eso debes pensar. Está imperativo. En esto pensad. Tú no eres llamado. Eso el mundo quiere enseñar, ¿no? Deja fluir tus ideas y tus pensamientos donde tú quieras. Sea un hombre de fantasía y vive en pura fantasía. Si tú quieres vivir en fantasía, serás bienvenido para el mundo. Pero yo no quiero vivir en una fantasía. Yo quiero vivir en lo verdadero. Y más que todo, y eso quiere decir, si hay alguna virtud, si algo de alabanza, ¿sabes lo que está diciendo? En eso debes pensar, en hacer el bien y en hablar el bien. Si tú no pongas tu mente en hacer el bien, no vas a hacer el bien. Si tú no pongas tu boca en hablar el bien, vas a hablar maldición. Porque Santiago ya lo dijo, no puedes salir de una fuente de agua dulce y agua amarga. O tú te quejas todo el tiempo, o todo el tiempo estás agradecido al Señor, estás bendiciendo. Tú debes pensar en las cosas verdaderas, en las cosas honestas, en las cosas que agradan a Dios, en las cosas que exaltan su carácter, en lo limpio, en lo puro, en lo amable debes pensar, en la bendición debes pensar, en hacer el bien debes pensar y en hablar el bien debes pensar. Y el apóstol Pablo en el verso 9, para que eso pueda ocurrir, para que tú realmente tu pensar pueda ir cambiando, realmente hay una escalera de restauración y de transformación de tu mente. Dice el verso 9, lo que aprendisteis, recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. 5 escalones, como una buena escalera, ¿no? Y el Dios de paz estará con vosotros. Otra promesa tremenda. Si tú en primer lugar dejas de afanarte y de preocuparte y das gracias al Señor todo el tiempo y te deleitas en Él y te enfocas que Él está cerca, entonces la paz de Dios está en tu corazón y guarda y dirige tu corazón. Y si tú empiezas a pensar correctamente conforme al reino de Dios y empiezas a aprender las cosas de Dios, empiezas a recibir
realmente la bendición de Dios para un estilo de vida diferente, empiezas a escuchar la palabra de Dios, empiezas a ver realmente en tu vida y tú realizas y hagas las cosas, entonces no solamente la paz de Dios está en tu corazón, sino también el Dios de paz estará contigo. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a orar. Y quiero que realmente dispongas tu corazón esta mañana, realmente de buscar al Señor en este momento. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana. Gracias por estas armas de luz que tú estás poniendo en nuestras vidas, que realmente nosotros podemos experimentar tu paz, Señor, pero también tu presencia, que tú eres el Dios de paz.